Muy buenos días, bienvenidos a esta Feria del Libro del Zócalo. Estamos muy emocionados con esta charla y pues la verdad es que queríamos abrir no solo la carpa, queríamos que el Zócalo se llenara y se viera el apoyo de los lectores a Palestina. Tenemos una charla en la que pues se va a hablar de diplomacia, derechos humanos, labor humanitaria y todo lo que necesitamos hacer todos y todo para impedir este genocidio. Les pido por favor un aplauso, ya se encuentran con nosotros nuestra ilustre embajadora, Nayib Rashid, bienvenida embajadora. Se encuentra con nosotros Edith Olivares de Amnistía Internacional, bienvenida. Muchísimas gracias a José Luis Michelena de Médicos Sin Frontera. Y pues adelante, esta es su casa. Hola, hola. Buenas tardes a todas y todos. Ayer, hoy y desde mañana, marhaba. Les saludo con toda Palestina en el alma y con profunda admiración por cada uno de los corazones que laten junto al nuestro en esta lucha compartida por la libertad, la soberanía y la dignidad. Quiero agradecer profundamente a los organizadores de esta maravillosa Feria Internacional del Libro del Zócalo por abrir este espacio de diálogo franco y facilitarles por el éxito de esta gran feria que ya es un referente no solo de literatura, sino de espacios de encuentro fraterno y solidario. También hoy doy las gracias a Edith, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y a José Luis, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, por su presencia hoy y por lo que van a compartir. Y, por supuesto, mi más sincero agradecimiento a México, esta tierra cuya conciencia no puede ser silenciada, cuyo abrazo solidario se ha convertido en un lenguaje propio, y a todas y todos ustedes por querer escuchar, informarse y ser parte del movimiento global por la justicia. Amigas y amigos, hablar hoy de Palestina es hablar de un pueblo cuya historia ha sido escrita y reescrita entre el dolor y la perseverancia, un pueblo que sigue vivo, que sigue soñando y que sigue construyendo incluso entre las ruinas, entre los caminos que ya no existen, pero que de todos modos recorremos, porque el hogar es uno y solo uno, el de siempre. Aquí nos acompaña nuestro testigo más fiel, nuestra memoria activa y vigilante. Así, en este presente, somos testigos cada vez más conscientes del asedio mortal al que mi pueblo ha sido sometido. Esa memoria nos recuerda que más de 68,000 personas han sido asesinadas por las fuerzas israelíes y que estudios como las de la Universidad de Harvard estiman que la cifra real podría alcanzar los 400,000 o más muertos en 2 años de genocidio.
no son cifras, son nombres, rostros, voces, son familias que desaparecieron bajo los escombros, generaciones borradas, sueños silenciados. Hoy muchos mueren de hambre y de sed, de heridas no tratadas. Y mientras mis palabras los alcanzan, la muerte sigue alcanzándolos. Según los expertos, podrían pasar hasta 40 años solo para retirar los escombros de esta devastación. Eso no es defensa, es eliminación deliberada, una política sistemática para borrar a un pueblo. ¿Cómo puede alguien en cualquier lugar justificar la masacre de más de 20,000 niños y niñas? Más de 1,000 de ellos aún en brazos de sus madres. No hay justificación, ninguna, y jamás toleraremos que la narrativa del opresor borre su humanidad. Nuestros niños, nuestro pueblo, no son daños colaterales, son las víctimas de un crimen que el mundo debe nombrar por lo que es. Es un genocidio. Más de 2,200 familias han sido borradas del registro civil, eliminadas no solo de la vida, sino también de la memoria oficial. Cerca de 40,000 niños han perdido a uno o a ambos padres. Gaza representa hoy la mayor población de niños amputados y mutilados en la historia contemporánea universal. Y lo más doloroso de todo es que la mitad de los 2,300,000 habitantes de Gaza aún no son adultos, son niños. Además, la destrucción de hospitales, iglesias, mezquitas y universidades no son accidentes de guerra, son la evidencia de una política construida sobre la dominación, el aislamiento y la lógica de la subjugación permanente. Israel ha destruido todo lo que da vida, todo lo que la sostiene. Señoras y señores, esto no es guerra, es exterminio que Israel ha perfeccionado a través de la práctica. Y aún así, a pesar de todo, Palestina vive. Muchas gracias. Durante 77 años hemos llevado el exilio en el cuerpo y la resistencia en el alma. Abrimos nuestras puertas a los sobrevivientes del Holocausto europeo, solo para ser expulsados de nuestros propios hogares por aquellos a quienes les habíamos dado la bienvenida. Nuestra desconfianza no nace del odio,
sino de la memoria, de saber lo que significa que te arrebaten tu tierra, tu nombre y tu derecho a existir. Pero incluso rodeados de destrucción, nuestro pueblo se niega a renunciar a su humanidad, porque para nosotros existir ya es un acto de resistencia y de integración. No somos monólogo político, somos diálogo, búsqueda de vías para llegar a acuerdos razonables, hasta en las circunstancias más inhumanas y obviamente injustas. Hoy toda Palestina vive bajo persecución. Gaza sufre de hambruna y está devastada. Cisjordania sangra bajo la violencia de los colonos. Y Jerusalén, aunque encadenada, es sagrada. Pese al plan de aniquilación, pese a los acostumbrados acuerdos cumplidos a medias, en desigualdad de condiciones y finalmente rotos por parte del opresor, nosotros elegimos permanecer de pie, no como víctimas, sino como testigos de nuestro hogar, de la soberanía de un pueblo, tu humanidad. Tras 743 días de genocidio, el mundo habla de un alto al fuego, repetitivo en su fragilidad y dolorosamente tardío. Acogemos cada pausa en la matanza, cada niño que despierta a un nuevo amanecer, pero digámoslo con claridad, un alto al fuego no es la paz y la paz no es una pausa, es un derecho. Podrá traer un respiro, pero no puede resucitar a los muertos, sanar a los vivos, ni reconstruir los hogares reducidos a polvo. Y cuando decimos paz, ¿es esto la paz? Desde que se anunció el alto al fuego la semana pasada, Israel lo ha violado alrededor de 50 veces y ha asesinado a más de 70 personas, incluyendo a una familia de 11, tan solo ayer, y 35 personas más hoy. La respuesta claramente es no. Un alto al fuego solo tiene sentido si se convierte en el comienzo de la justicia, si pone fin a la impunidad y restaura la rendición de cuentas, y no si solo es una pausa para ganar tiempo o cambiar el sentido de la narrativa. Porque como quedó conformado hoy, los ataques israelíes, la paz no comienza cuando cesen las bombas que en cualquier momento vuelven a caer con igual o mayor intensidad, sino cuando a la opresión se le pone un alto definitivo, necesario, lógico para todos. Amigas y amigos, para nosotros la diplomacia no es una herramienta de conveniencia, sino una brújula moral. Es el terreno donde arraigamos nuestra lucha en los cimientos firmes del derecho internacional, los derechos humanos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La diplomacia palestina no es el arte del silencio, sino el arte de la voz coherente. Es el puente entre la resistencia y la razón, entre la cultura y la conciencia. Nos recuerda que nuestra causa no es una excepción a la ley, sino la prueba de su credibilidad.
El mundo lo sabe. La diplomacia da forma a nuestra lucha moral, transforma el duelo en acción y la indignación en obligación. Es la manera en que hacemos que el mundo rinda cuentas ante sus propios compromisos, las convenciones de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los fallos de los tribunales internacionales que confirman lo que siempre hemos sabido, que nuestra tierra está ocupada, nuestro pueblo oprimido y nuestro derecho a la autodeterminación es innegable. A través de la diplomacia, luchamos no solo por Palestina, sino por la integridad del sistema internacional mismo, por la convicción de que ninguna nación, por poderosa que sea, debe situarse por encima de la ley. Por eso, la diplomacia importa, porque es el único campo de batalla donde nuestras palabras pueden revelar lo que las armas intentan ocultar. Es el terreno donde la verdad todavía se atreve a desafiar al poder. Hoy, más que nunca, Palestina se ha convertido en la prueba moral del sistema internacional, un espejo que refleja sus fracasos y sus silencios. El mundo ahora sabe que Palestina es mucho más que un territorio. El mundo ahora ve cómo Palestina es referencia directa e indiscutible de cómo los crímenes de lesa humanidad deforman al marco jurídico internacional, y es nuestra responsabilidad conjunta el compromiso de hacer valer la que a todos nos compete. En ese sentido, la milenaria cultura palestina es uno de los aspectos más intensos de nuestra diplomacia, que tiende puentes en todas las direcciones y derriba todos los intentos de deshumanizarnos. Nuestra cultura es la mano que estrecha la de pueblos como el mexicano, con raíces tan profundas como las nuestras, que se encuentran entre sí bajo la tierra y en la superficie. Cuando la política fracasa, la cultura se convierte en nuestra embajadora. Habla donde las palabras están prohibidas, lleva el ritmo de nuestra tierra, el sonido de nuestras aldeas, el latido de las canciones de nuestras madres. A través del arte, la música, el bordado y la poesía, resistamos la narrativa de la deseparación. Las puntadas del tatriz, nuestro bordado tradicional, como eso, no son adornos, son historia tejida por las manos de nuestras mujeres. Cada diseño, un mapa de pertenencia. El Debke no es solo una danza de celebración, es una danza de retorno, donde cada paso afirma nuestro derecho a existir. Nuestra literatura, desde Mahmoud Darwish hasta Rifat al-Hariri, cuenta la historia de un pueblo que se niega a dejar que la muerte tenga la última palabra. Como escribió Darwish, en esta tierra, lo que hace que la vida merezca la pena vivirla es el aroma del pan al amanecer, la caricia de una mujer, la poesía de la resistencia y la patria cuando brilla con libertad. Y Rifat al-Hariri, antes de ser asesinado junto a su familia en Gaza, nos dejó
este mensaje final. Si debo morir, que mi muerte traiga esperanza, que sea un cuento, para que un niño en Gaza, mirando al cielo, vea una cometa y piense por un instante que hay un ángel ahí, trayendo de vuelta el amor. Amigos y amigas, incluso en la muerte, los palestinos enseñaron cómo vivir. Eso es lo que nuestra diplomacia busca proteger: el derecho a contar nuestra historia con nuestra propia voz, a vivir con dignidad, a educar a nuestros hijos en nuestra lengua, a plantar nuestros olivos, a cantar nuestras canciones. Y como recordó uno de los grandes pensadores de Palestina, Edward Said, que cambió la forma en que el mundo piensa y contribuyó a la comprensión global de la historia de Palestina. El humanismo es la única, diría, incluso la última resistencia que tenemos contra las prácticas e injusticias inhumanas que deforman la historia humana. Para Palestina, ese humanismo no es una idea, es una forma de sobrevivir. Es el hilo que une nuestra cultura con nuestra diplomacia, nuestro arte con nuestro derecho, nuestro sufrimiento con nuestro sentido de propósito. La diplomacia, la cultura y los derechos humanos no son frentes separados, son un mismo acto, el acto de defender el derecho a existir. Amigas y amigos, ante el cese del fuego y el principio de un acuerdo que debe conducir a nuestra autodeterminación, es muy importante, por favor, que el mundo no deje de alzar su voz para que esto no sea una nueva forma de ganar tiempo y seguir el genocidio por otros medios, como ha sido durante décadas. El pueblo palestino busca una sola dirección, una sola ley, una sola causa, una lucha unida por la libertad y la dignidad. No más ocupación, no más apartheid, no más asedio, no más subjugación ni opresión. Eso no es una súplica, es un derecho grabado en la historia, afirmado por la ley y santificado por el sacrificio. Seguimos en esta lucha por la integridad humana, aunque para quienes se aferran a los crímenes de lesa humanidad, nuestra dignidad sea tratada como una apuesta, un cruel experimento sin fin, eterno. Pero no somos barro destinado a hacerse polvo, ni somos las imágenes desfiguradas que el opresor pretende proyectar de nosotros. Somos el testimonio vivo de una nación que se niega a desaparecer, un pueblo que sigue construyendo incluso rodeado de ruinas, una tierra que se niega a olvidar su nombre. Saludos desde aquellas casas que ya no vemos, que ya no existen y que fueron destruidas mucho antes del genocidio, de este genocidio. Saludos desde Palestina, la Palestina de siempre, que ha sido desde sus orígenes tierra viva, primer recuerdo, y hoy una Palestina que tiene todo el derecho de ser reconstruida. Aquí estamos con los pies firmes sobre la tierra,
con los ojos abiertos y la visión clara, donde es imposible subestimar el poder de una paz comprometida, donde el chantaje no puede ser camino ni atajo hacia el diálogo, un diálogo en el que todas las voces deben ser escuchadas. Porque lo que buscamos respirar es justicia, porque amparados en el común acuerdo de su balanza, es donde realmente puede existir la reconstrucción del hogar y el futuro lleno de posibilidades para nuestros niños. No se trata de un futuro lleno de excepciones, donde la palabra estado tenga un significado distinto, superficial, hueco, aparente. Amigas y amigos, incluso entre los escombros, Palestina sigue respirando. Incluso silenciada, sigue contando. Incluso herida en lo más profundo, sigue entregando al mundo su lección más poderosa: resistir la deshumanización. Pero mucho más que ese acto de resistencia, Palestina lucha por desarrollarse guiada por la civilización que nos dio forma, aliento y cultura. Gracias. Eso. Gracias, gracias. Y mira, Palestina vive. La diplomacia lucha por el oxígeno, la humanidad perdura. Como escribió Mahmoud Darwish, en esta tierra, Palestina sigue dando al mundo lo que hace que la vida merezca la pena vivirla. El amor que se niega a morir, la poesía que desafía el silencio, la vida que se alza incluso entre los escombros. Porque mientras Palestina viva, la esperanza perdura y con ella el alma misma del mundo. Shukran, gracias, gracias siempre. Okay. Bueno, la verdad es que qué poder decir después de las palabras de la embajadora Nadia. La verdad es que uno se queda sin habla y de entrada agradecer por esas palabras. Pues estoy aquí y estamos quizás un poco para también ofrecer nuestra parte de testimonio desde el rol que hemos jugado en tratar de atender a las personas que han sufrido este genocidio durante los últimos 2 años. Vale mencionar que Médicos Sin Fronteras trabaja en Palestina y en los territorios ocupados desde hace más de 35 años, en 1989, y ha ido acompañando todos estos grandes incidentes. Incluso a mí me tocó estar en 2014 en la guerra que se desató en 2014, pero digamos tratando de apoyar a la sociedad palestina a pues mejorar sus condiciones de vida y a superar estos momentos de crisis, incluyendo este bloqueo que ya lleva más de 17 años y que también la organización se ha visto enfrentada a querer hacer más y no poder porque no se le ha permitido incluso llevar más equipamiento, más medicamentos, más personal. Pero en ese proceso
La organización también desarrolló obviamente un enraizamiento con la sociedad, tanto en Cisjordania como en Gaza, con cientos de trabajadores, en este momento 1,200 compañeros, la mayoría palestinos, trabajan en nuestros proyectos en los distintos puntos donde trabajamos. Y lo hace pues en estas condiciones que se han dado en estos últimos meses, años, de un bloqueo y de una situación que ha traspasado todos los límites quizás de lo que la organización ha visto en otros conflictos en los últimos 50 años. Es decir, este ataque indiscriminado contra la población civil, el ataque a las infraestructuras, obviamente como organización médica, las infraestructuras sanitarias y todo lo que eso conlleva, pero también las infraestructuras para proveer de agua potable, las escuelas, los lugares de culto. Todos esos ataques, como sabemos, constituyen crímenes de guerra. Y lo hemos visto de primera mano en nuestros equipos, en algunos casos también sufriendo sus consecuencias. 15 de nuestros compañeros han resultado asesinados en distintos ataques. Nuestras instalaciones han sido destruidas, bombardeadas, nuestros coches han sido aplastados por los tanques, a pesar de que, pues obviamente tenemos la autorización tanto de la autoridad palestina, de las autoridades de Gaza, como del gobierno de Israel para trabajar en el lugar, y aún así nuestros equipos no han sido respetados, y eso ha conllevado obviamente nuestra frustración por no poder hacer más, que obviamente se refleja principalmente en este bloqueo que nos impide llevar más personal, llevar más medicamentos. Para que se den una idea, en algunos casos tenemos decenas de trailers del otro lado de la frontera intentando entrar y no se nos permite meter celdas solares para alimentar nuestros quirófanos, o no se nos permite ingresar máquinas esterilizadoras o incluso gasa estéril, ¿no? Y eso ha limitado mucho la capacidad de respuesta, y sin embargo debo decir que los compañeros en Gaza han hecho, yo creo que es inimaginable el esfuerzo, se han visto forzados también a practicar procedimientos médicos que ningún médico tendría que tener que hacer. Estoy hablando de amputaciones sin anestesia, de tratamientos con poca analgesia, de poner a bebés compartiendo incubadoras, cosa que es muy, muy peligroso en términos de prevención de infecciones, y en algunos casos de tener que abandonar por un ultimátum de media hora, tener que abandonar una clínica porque va a ser bombardeada, ¿no? Entonces, pues claramente para Médicos Sin Fronteras esto ha sido una situación, se puede decir, nunca antes vista dentro de nuestro trabajo en los últimos 50 años, y por eso también hemos estado alzando la voz en Gaza, ante Naciones Unidas, ante la Comunidad Europea, aquí en México, su servidor, pues porque obviamente todo esto tiene que ver con un sistema global en el que no ha habido la presión suficiente para detener el genocidio, para detener el abastecimiento de armas, y obviamente que tiene una implicación en la continuación de esta sistemática destrucción de todos los medios que permiten la vida en Gaza. En estos momentos tenemos este frágil cese al fuego que, como decía la embajadora, pues ya está siendo violado, pero además, y como decía muy bien, el proceso de reconstrucción después de ese nivel de destrucción va a ser de décadas. Estamos hablando de cientos y cientos de casas destruidas, de personas que en este momento no tienen dónde dormir, todavía no tienen alimento suficiente, todavía no tienen acceso a agua y todavía no tienen acceso a servicios médicos, para una cantidad impresionante de necesidades. Evidentemente se piensa en los heridos, producto de los bombardeos, las personas que han sobrevivido, pero hay que recordar que también hay un grupo de personas gigantesco que tienen otros padecimientos médicos, personas, incluyendo niños que padecen cáncer, que padecen hipertensión, que tienen diabetes, que necesitan hacer diálisis y que en este momento no hay capacidades para atender, y que
organizaciones como nosotras, por más que luchamos para que nos dejen ingresar más equipamiento, pues no está siendo posible. Va a requerirse un esfuerzo titánico para reconstruir las capacidades de funcionamiento mínimas en el territorio de Gaza, y eso va a llevar muchísimos años. Y hay que decir que en este momento, y de hecho estamos también alzando la voz, es muy necesaria la evacuación de cerca de 15,000 pacientes, que ya sea porque han sufrido algún tipo de trauma producto de los bombardeos y de los disparos, o porque tienen un padecimiento, necesitan ser evacuados de Gaza para recibir tratamiento en otros países en donde las instalaciones médicas y las capacidades sean suficientes. Hay personas que han sufrido heridas que necesitan 2 o 3 cirugías reconstructivas para recuperar sus vidas. Mencionaba la embajadora la cantidad de niños amputados que hay, que es la más grande que se tiene registro en la historia moderna. Todos esos niños y esas personas van a necesitar rehabilitación, cirugías de seguimiento, atención psicológica. Es inmensa la cantidad de recursos y de ayuda que va a ser necesaria. Y bueno, en este momento, además, con la incertidumbre de que el cese al fuego termine y que volvamos a la situación que estaba sucediendo hace una semana. Si quieren, ahora continuamos la conversación, pero más o menos desde la perspectiva de Médicos Sin Fronteras, solo recalcar que vamos a seguir ahí. Nuestros equipos están haciendo todo lo posible por incrementar las capacidades y estamos comprometidos con el pueblo de Gaza para seguir apoyando y proveyendo atención a tantos y tantas personas afectadas por este genocidio. Muchas gracias. Edith. ¿Ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Yo debo de iniciar diciendo que para mí, como directora de Amnistía Internacional, pero como ser humano sobre todo, es un honor estar con usted, embajadora, y es un honor estar al lado del pueblo palestino. Muchas gracias a todas las personas que están aquí también. Yo soy la directora de Amnistía Internacional en México. Amnistía Internacional es un movimiento de más de 10 millones de personas en todo el mundo que luchamos porque los derechos humanos puedan ser ejercidos por todas las personas en todo lugar del mundo. El 7 de octubre del 2023, Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza de magnitud, intensidad y duración sin precedentes. Iniciaron ataques terrestres y aéreos, muchos de ellos con armas explosivas de gran tamaño. La población afectada ha sido de más de 2,5 millones de personas. 90% ha sufrido desplazamiento forzado, a menudo múltiple, es decir, se han tenido que mover constantemente hacia áreas sin infraestructura básica y en condiciones extremas. Ha habido decenas de miles de muertos y heridos, incluyendo, como decía la embajadora, millares de niños y niñas. Muchas familias han sido aniquiladas totalmente. El Estado de Israel ha obstaculizado o negado sistemáticamente la ayuda humanitaria y suministros esenciales para la población palestina en la Franja de Gaza, que incluyen alimentos, medicinas, electricidad. Además, han colapsado los sistemas de agua, saneamiento y salud debido a los daños y restricciones de suministro eléctrico por parte del Estado de Israel. En este periodo ha habido detenciones arbitrarias, incomunicación, actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, causando cientos de muertes confirmadas. No estamos ante una guerra. Estamos claramente frente a la intención de exterminar a todo un pueblo, al pueblo palestino. Entre 2017 y 2021, Amnistía Internacional desarrolló una investigación orientada a determinar si se estaba cometiendo el crimen de lesa humanidad de apartheid contra el pueblo palestino. Esta investigación que desarrollamos durante 4 años incluyó revisión de legislación, políticas, documentos oficiales y órdenes militares, así como entrevistas con expertos, académicos, personas víctimas, expertos de Naciones Unidas y medios de comunicación.
De esa investigación, Amnistía Internacional pudo concluir de manera contundente que el Estado de Israel mantiene un sistema institucionalizado de opresión y dominación sobre la población palestina desde el año 1948, definido como apartheid. Este sistema se manifiesta en leyes, políticas y prácticas que buscan mantener la supremacía de la población israelí judía y restringir los derechos de la población palestina. La segregación y discriminación se aplican en el territorio de Israel, en Cisjordania, en Jerusalén Oriental y en Gaza, e incluso afecta a personas palestinas refugiadas fuera del territorio. Amnistía Internacional ha concluido que hay una responsabilidad internacional en este delito que está cometiendo el Estado de Israel. La comunidad internacional ha fallado durante más de 70 años al no exigir rendición de cuentas al Estado de Israel. La falta de acción de la comunidad internacional ha debilitado el derecho internacional y ha alentado la impunidad. Hay algunos estados, como nuestro vecino del norte, que respaldan activamente las violaciones que está cometiendo el Estado de Israel mediante apoyo militar, económico y diplomático. El crimen de apartheid implica la responsabilidad penal internacional del Estado de Israel, pero también individual. Hay personas, funcionarios e instituciones que deben ser juzgados. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados desde 2014. A partir de ese informe, que fue, por cierto, previo a la escalada que hemos experimentado desde el año 2023, Amnistía Internacional empezó a investigar también a partir de octubre de 2023 lo que estaba sucediendo en los territorios ocupados palestinos y en particular en la Franja de Gaza. Publicamos un informe en donde señalamos de manera contundente que Israel ha cometido y sigue cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza. Evaluamos al grupo palestino como grupo protegido por la Convención de 1948, dictada justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, y pudimos determinar que el Estado de Israel ha cometido y sigue cometiendo 3 de los 5 actos que constituyen genocidio: la matanza sistemática de integrantes de la población palestina, la lesión grave a la integridad física y mental de personas palestinas en la Franja de Gaza y el sometimiento a condiciones de existencia que conducen a la destrucción o a la intención de destruir parcial o totalmente a la población palestina. Hemos logrado determinar una intención específica del gobierno del Estado de Israel para destruir al pueblo palestino. Las acciones, omisiones y políticas del Estado de Israel no han cambiado significativamente durante este periodo. Y existen además una serie de obstáculos y resistencia a la justicia internacional para reconocer la intención genocida del Estado de Israel, lo que ha impedido además la justicia y la rendición de cuentas. Determinar genocidio en un conflicto armado ciertamente es complejo, pero la guerra no justifica la comisión de un genocidio como el que hemos estado atestiguando en los últimos 2 años. Este informe de Amnistía Internacional, que les invito a revisar, tiene también una serie de recomendaciones prioritarias tanto al Estado de Israel como a estados y organismos internacionales, incluso al gobierno del Estado de Palestina y a otros estados que podrían ser aliados en esta causa. A partir de estos informes, Amnistía Internacional ha estado realizando una serie de acciones de incidencia internacional, pero sobre todo de apoyo en la movilización y el activismo. Demandamos que la comunidad internacional actúe con urgencia para detener el genocidio y la impunidad. En particular, exigimos garantizar que Israel cumpla las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia desde el 26 de enero del año 2024. Y quisiera terminar señalando respecto al anunciado
acuerdo de paz que ha sido emitido recientemente, que desde Amnistía Internacional vemos con muchísima preocupación algunos de los puntos. Por supuesto que vemos con optimismo la intención de cesar el fuego y sin embargo hemos estado observando, como señalaba la embajadora, que el cese al fuego ha sido violado por el Estado de Israel de manera sistemática durante todos los días, desde el día que se firmó el supuesto acuerdo de paz. Amnistía Internacional recuerda que un cese al fuego solo va a ser posible si hay medidas concretas para poner fin a la ocupación ilegal de todo el territorio palestino ocupado por el Estado de Israel. Es urgente también el desmantelamiento del sistema del apartheid y requerimos también y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que este plan de paz incluya justicia y reparación del daño para todas las víctimas de esta escalada, pero también de los 70 años de apartheid a que ha sido sometida a la población palestina. Exigimos también que se lleve ante la justicia a todas las personas y al Estado de Israel si resulta responsable de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Yo quisiera terminar señalando que en Amnistía Internacional tenemos un lema, que es uno de los lemas que nos une como comunidad a nivel global, y es que el mundo sí puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y por eso hoy nos invito a todos, a todas y a todas a continuar exigiendo, a continuar actuando, a continuar movilizándonos para que el pueblo palestino pueda seguir viviendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un aplauso enorme. Anuncios varios. Tenemos, bueno, de entrada, regalos de la feria. Denme un segundito. Le tenemos una sorpresa a nuestra embajadora, a la cual les voy a pedir a todos que participen. Le pedimos a nuestros compañeros, para los cuales les pido un aplauso, a nuestros compañeros de lenguaje de señas que han estado signando toda esta feria, porque el compañero nos va a enseñar al público y a todos los que estamos aquí arriba a decir desde el río hasta el mar. Va de nuevo, a ver, va de nuevo. Desde el río, cruz. Río, mar, desde el río hasta el mar, Palestina, vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Muchísimas gracias. Gracias, embajadora, muchísimas gracias por toda la labor de Amnistía, la labor de Médicos Sin Frontera. Como saben, esta es su casa y continuamos en esta feria del libro con una charla con los compañeros de la flotilla.